día a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, hoy estamos con un tema bastante lindo, la palabra de Dios, fuente de esperanza, un mes para vivirlo. Y para eso vamos a tener la presencia, o sea, está con nosotros un invitado especial, diácono. Asimismo, Andresa, bueno, justamente estamos en este jubileo de la esperanza, por eso queríamos también hablar de este tema tan importante. Y para ello nos acompaña el padre Cristino Ramos. Él es de la diócesis de San Pedro Apóstol, está como párroco en San José Obrero, también miembro de la Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral. Buen día, Paín, va. Buenos días, diácono Ignacio, buenos días, Andresa. Un gusto compartir con este programa y con ustedes y con la audiencia. Qué lindo, y bueno, para que la gente también te conozca un poco más, por más que ya sos habitué de este programa, queremos también que nos cuentes un poco, porque nos enteramos por ahí que hace 8 días estuviste de aniversario presbiteral. Contanos un poco tu experiencia para que te conozca un poco la audiencia también en este llamado. Bueno, así es, el 7 de septiembre pasado cumplí 23 años de mi ordenación sacerdotal, 2002. Me ordené en San Juan Bautista de Prosperidad, de la parroquia Santa Rosa de Lima, de Santa Rosa de la Guaral. Soy oriundo de Arroyos y Esteros, Pirapomí. Allí nació mi vocación y cuando tenía 9 años dije que quería ser sacerdote. Ah, mira, qué lindo. Qué lindo. Y bueno, justamente estamos también en el mes de la juventud, ¿verdad? Y qué bueno que estés contando, Paí, toda esta experiencia tuya, ¿verdad? Como sacerdote ya. Y después tuviste la vocación otra vez de seguir estudiando, ¿verdad, Paí? La parte bíblica. Así mismo es. Después de terminar los estudios del seminario, nosotros nos ordenamos de sacerdote. En San Pedro hay la tradición de que todos los sacerdotes van a hacer un estudio de posgrado, podríamos decir. Estuve 3 años en Alemania, en Tubinga. Después estuve 3 años en la Universidad Gregoriana de Roma estudiando teología bíblica. Qué maravilloso. Entonces, en este mes de la Biblia, septiembre, la iglesia dedica un poco todo el mes de septiembre para recordar. En enero también tenemos el Domingo de la Palabra, pero septiembre como un mes especial. Y padre, como biblista y párroco, sos párroco de la parroquia San José Obrero de Choré. Así mismo. ¿Cómo es tu vivencia un poco para encaminar, encauzar, orientar un poco a tus parroquianos, a tus feligreses, para que tenga este acercamiento más hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios? Bueno, en la diócesis de San Pedro en realidad el centro es la palabra y hay que decir no la Eucaristía por la falta de sacerdotes. Imagínense ustedes, yo soy el único sacerdote en mi parroquia y tengo 72 capillas, es decir, 72 comunidades, capillas, wow. Y en cada una de estas capillas los domingos a las 8 de la mañana se celebra la palabra. Entonces son los laicos que se reúnen alrededor de la palabra y por eso tiene un sentido muy fuerte e importante en la diócesis el tema de la palabra. Y este mes que nosotros dedicamos al mes de la Biblia, mes de septiembre por San Jerónimo, que celebramos 30 de septiembre, en realidad en la diócesis de San Pedro es todo el año, porque la palabra es el centro que reúne a la gente y la reflexión la gente hace de manera compartida. O sea, son celebraciones de palabra que se hacen entonces en las comunidades también. 72 capillas, sí, y de acuerdo a la organización, y significa, suelo decir 72 capillas, significa 72 fiestas patronales al año. Son 7 San Blas que tengo, le sigue María Auxiliadora 6 y así. 5, tengo San Juan, San Antonio de Padua, y entonces algunas veces si no puedo llegar todo en el día, si puedo pedir a algún sacerdote vecino que me haga alguna misa, o en todo caso hacer en la víspera o antevíspera la fiesta patronal. Claro, sería como un recorrido de 2 por día más o menos, pero sabiendo que es una diócesis grande, eso también se vuelve difícil, ¿verdad, padre? Así mismo. Pero mencionaste un poco que el mes
de septiembre le tenemos a San Jerónimo. Quería preguntarte un poco por qué septiembre es el mes de la Biblia. Y principalmente porque San Jerónimo fue por encargo de un papa el que tradujo de las lenguas bíblicas, que son el hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, tradujo al latín, a la Vulgata, o sea, es decir, al latín que hablaba la gente en esa época, porque por el Imperio Romano y también por la Iglesia el latín un poco se generalizó en todos los países y la gente más o menos maneja y conoce el latín, pero no conocen el hebreo y griego, solamente conocían los monjes, los sacerdotes. Entonces San Jerónimo tradujo de estas lenguas bíblicas al latín del pueblo, a la Vulgata, y de ahí que como se celebra su día el 30 de septiembre, se considera ahora nosotros todo el mes de septiembre como el mes de la Biblia para enfatizar la importancia de la Biblia, porque la fe cristiana de verdad no tiene sentido sin la Biblia. La Biblia, los santos evangelios en el caso de nosotros los cristianos, son la base de nuestra fe. Sin conocer a Cristo no hay cristianismo. Y San Jerónimo decía de desconocer la palabra es de desconocer a Cristo. Así es muy fuerte la palabra de San Jerónimo en realidad. ¿Cómo se hace, padre? Yo sé que ustedes también en su iglesia tienen una escuela bíblica, por ejemplo. O sea, esto de conocer la palabra yo creo que es muy importante, ¿verdad? Asimismo, diácono y Andresa y también la audiencia, porque conocer la palabra de Dios y principalmente algunas palabras originales te da una idea mejor de lo que es, por ejemplo, la misma palabra iglesia. Suelo poner de ejemplo. Iglesia nos parece que es castellano, español, pero no es. Viene del griego eclesia, que los romanos escucharon eclesia y dijeron eclesia. Y los españoles escucharon eclesia y dicen iglesia. Pero ¿qué significa eclesia en griego? Significa asamblea, que en guaraní yo voy a decir atú. Entonces, ñembuatú. Y entonces, si la iglesia es ñembuatú, y si yo no me voy al ñembuatú, a la asamblea, no formo parte de esa asamblea. Es decir, no soy de la iglesia. Entonces, el estudio de la Biblia ya nos abre el panorama del mismo significado de lo que es la palabra iglesia, eclesia, asamblea, atú. Y por eso nosotros tenemos muchos cristianos católicos que son de nombre, porque no se van a la atú. Es decir, y si atú es iglesia, y si no te vas ahí, no sos de ese atú, de esa asamblea. Y en Choré tenemos la escuela bíblica que en realidad llevan adelante los laicos que han tenido una pequeña formación de 4 años, pero solamente una vez por mes, un viernes o un sábado de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, una vez al mes por 4 años, y se tiene un lindo material preparado por biblistas, también algunos franciscanos biblistas, y entonces cuando terminan 4 años, los que terminaron ayudan a los nuevos estudiantes a compartir ese material ya hecho por un biblista, y así nuestros laicos de Choré y también de San Pedro y de otras diócesis, para que puedan conocer más la palabra y acercarse un poco más al contenido de lo que es la Biblia. Qué bueno. Y mencionaste también de que desde tu experiencia en Choré y sobre todo también a nivel de animación bíblica nacional, ¿verdad? La palabra va cobrando como, digamos, protagonismo, pero ¿podés contarnos un poco qué significa esto de la palabra de Dios como fuente de esperanza? ¿Cómo podemos entender este llamado en este tiempo de desafíos, guerras, violencia? ¿Estamos en el problema país? Así mismo es. Y bueno, es bueno ahora que el jubileo que convocó ya el Papa, de feliz memoria, el Papa Francisco, y él mismo se encargó de ponerle el lema peregrino de esperanza. Fácilmente podemos decir que esperanza es esperar lo que uno quiere. Sin embargo, desde la Biblia es una expectativa confiada y gozosa de algo bueno que se espera. No es de lo que a mí se me antoja o yo quiero, no. De algo bueno que se espera que ocurra en el futuro, especialmente en relación con las promesas de Dios. Ese sentido profundo tiene la palabra esperanza, que en griego es el pis, el pidos, significa eso, algo de esperar
las promesas de Dios y algo bueno. Y entonces el Papa Francisco, al poner peregrino de esperanza, significa que nosotros vivimos, somos peregrinos en este mundo con esperanza, pero esperando algo bueno, principalmente todo lo referente a las promesas de Dios, es decir, el reino, justicia, libertad, paz, y más todavía en este tiempo, como decía Andresa, de guerra. Entonces, es un lema importantísimo que en este jubileo de 2025 podamos nosotros reflexionar, pensar, rumiar, apropiarnos del tema de la esperanza. Así mismo es, padre. Y bueno, ya el domingo pasado se tuvo justamente la apertura del mes de la Biblia en cada cupé. Y también la animación bíblica de la pastoral cada año está lanzando los encuentros bíblicos. Y este año, por supuesto, el tema es sobre la esperanza. Vos también formas parte de este equipo que justamente elabora todo esto. ¿Cuál sería la importancia que tiene para nuestros fieles, por ejemplo, estos folletos bíblicos? Y bueno, estos folletos bíblicos, lo que decía principalmente, al ser un folleto sobre la Biblia, ya para que los cristianos puedan entender un poquito el ABC de lo que es la Biblia, y también para conocer un poquito el trabajo que se está realizando en la difusión de la palabra de Dios a través de la animación bíblica de la pastoral, que pertenece a una organización de la conferencia que se preocupa para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas y también que la enseñanza de esta palabra sea efectiva. Qué bueno, ya nos queda poquitito para un corte, pero quería nomás simplemente recordar de que esos encuentros bíblicos, ¿verdad, Padre? También es una manera de profundizar esto de hacer conciencia de que la palabra de Dios es fuente de esperanza. O sea, podemos también encontrar en esos temas cómo ir manejando o viviendo mejor en la familia, en la comunidad, poder también hacer el atú que dijiste, que bueno, a través de una pequeña herramienta, la animación bíblica también podría ayudarnos a vivir un poco mejor eso de ser partícipe de esta iglesia que peregrina, ¿verdad, Padre? Bueno, vamos a ir a esa respuesta entonces después de nuestro corte, ¿sí? Nos vamos al corte y volvemos. Bueno, volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Bueno, una pregunta, Padre, para tu respuesta. Sí, quiero responder a la pregunta de Andresa, citando algunas partes de la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, con relación a la esperanza, donde aparece esta palabra del pidos o el piso, que es el verbo en griego. Y Tito 1:2 dice, carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, con la esperanza de la vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios, que no miente. Es decir, ya preguntaba sobre los folletos bíblicos, y precisamente en la Biblia encontramos el sentido más profundo de lo que es la esperanza. El mismo San Pablo a los Filipenses 1:20 dice, pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad de que Cristo será glorificado en mi cuerpo. Es decir, la esperanza que San Pablo acá nos describe, yo no me sentiré defraudado, y no por mis propios méritos, sino por Dios, porque es Dios quien me ha dado la esperanza y que me mantiene en la esperanza. Y a partir de la Biblia nosotros podemos hacer inclusive un recorrido en la historia de la salvación, y encontramos ahí personas con esperanza. Pensemos en Abraham, que ya tenía su edad, no tenía ningún hijo, y el Señor le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y él esperó contra toda esperanza. Y podemos tener la espera del Mesías, del pueblo de Israel, la espera de llegar después de Egipto a la tierra prometida. Son testimonio de personas con esperanza, la espera de la Virgen María, de su niño, la espera de los mismos apóstoles de que Jesús va a ser el Salvador. Entonces, todo el recorrido, desde el principio al fin de la historia de la salvación, podemos encontrar
personas y el pueblo que espera, y siempre la esperanza fundamentada en las promesas de Dios y en algo bueno que se espera, como dije al inicio. Esta esperanza que hablamos tanto necesitamos hoy también, pero esta esperanza ahora para nosotros es Jesucristo, Padre. Asimismo, de hecho, ya que dice Jesucristo, el Papa Francisco dice así, la esperanza cristiana, y ahí ya mete el tema de Cristo, ¿verdad? La esperanza cristiana es dinámica, e ilumina la peregrinación de vida y del pueblo. Es decir, nuestra esperanza última es Jesucristo, y nosotros desde la fe vivimos la esperanza, y la esperanza de la vida eterna, que es la esperanza última. Sin embargo, aquí viviendo en la tierra, ¿verdad? Tenemos que construir este reino y esperar este reino que no es el más allá, sino el reino, como dije, de justicia, de paz, de solidaridad, podemos decir inclusive no corrupción. Sí. Entonces nuestro país también necesita de una esperanza en sentido positivo. Ahí estoy pensando nomás, yo como diácono, como país, de 72 comunidades que tenés, cuando hay alguien, una persona que fallece, por ejemplo, uno tiene que ir a dar también esa esperanza, ¿verdad? Y qué bueno es esto, porque personas que están ahí con dolor, ¿verdad?, ante la pérdida de un ser querido, y uno da una palabra de esperanza, a la gente, increíble, Fey. Así mismo es. Por eso inclusive yo suelo indicar a los miembros del coro que al final, por ejemplo, se suele cantar, quieren cantar un canto un poco triste, y yo le digo, cantemos a María, porque la intención de entrar en la iglesia para hacer el funeral es levantar un poco el ánimo de los familiares, levantar, no sé, tocar esa esperanza de la gente en los momentos más difíciles de las personas. Y lastimosamente con 72 capillas no puedo estar en todos los funerales, pero sí, se hace lo que se puede. Claro, y bueno, pero hablando un poco del acercamiento y de que estaba dándome vuelta en la cabeza esto de tener conciencia y sobre todo apropiarnos de la palabra de Dios como fuente de esperanza. Vaya, tuya ya acercaba ahí a la Biblia, porque muchos escuchamos, hacetereína, ya entendé, y algunos dicen, me voy al curso, a lo mismo te entendé. ¿Cuál sería un poco como para que la gente también pueda tenerle más interés a conocer y profundizar la palabra de Dios de una manera sencilla? Tal vez, no sé, los cursos que están disponibles, pero vaya que tú ya acercame a la palabra de Dios. Bueno, primero tener ese deseo ya es algo muy importante. Segundo, no apurarse. Un niño de primer grado comienza a contar, pero no te puede hacer multiplicación, división. Entonces a las personas que tienen ese deseo de no apurarse, pero hay que iniciarse. Hay que hacer el preescolar, el primer grado, segundo grado. Eso es lo primero. Segundo, a las familias, porque si papá y mamá no hablan de Dios a sus hijos, después serán adolescentes y jóvenes y no van a querer hurgar, investigar, acercarse a la palabra. Por eso yo suelo decir en mis homilías que esperanza, yo traduzco también en guaraní, voy a meter acá en el guaraní, Nijano es aguardar, yo te espero a las 3. En cambio, esperanza es Nijano Kwa. Nijano Kwa, en guaraní, Nijano Kwa. Es como decir saber esperar. Y si una mamá, por ejemplo, le da todo lo que le pide su hijo, no le enseña ese Nijano Kwa. Entonces yo suelo indicar eso a los padres. Cuando los niños no necesitan algo, no hay que darle, no porque uno no tenga para darle, sino ahí va educando también el Nijano Kwa. Hay cosas que no pueden hacer los niños, tienen que esperar a ser adultos. Por ejemplo, el manejar, claro. A los 18 años se comienza, es lícito, es permitido. Entonces, esperar el Nijano Kwa se educa. Eso también quería dejar en este programa al hablar de la esperanza. La esperanza es un don de Dios, pero se tiene que educar, se tiene que cultivar. Yo puse de ejemplo el domingo pasado que nadie hace en su cocina hace una semilla de maíz.
porque recibe de la naturaleza, podemos decir recibe de Dios, pero es uno quien debe plantar y eso germinar. Y cuando germina, regar para que pueda producir frutos. Así también la esperanza nadie se fabrica, es un don de Dios. Pero es la misma persona o los padres o el entorno que debe hacer que esa esperanza crezca, y precisamente ahí entra el acercamiento a la palabra de Dios, hace que esa esperanza crezca. Es como la lluvia, el limpiar la planta, el acercamiento a la palabra de Dios hará crecer la esperanza, hará crecer la fe, hará crecer la caridad hacia los demás. Entonces, de ahí la importancia del acercarse a la palabra, porque no será en vano, sí o sí eso repercutirá, o sea, tendrá su efecto positivo en hacer crecer la esperanza. Yo suelo decir a las personas que uno puede comer en el almuerzo apurado porque tiene cosas que hacer y no se concentra en lo que come, pero la comida hará lo que tiene que hacer dentro, alimentará. Y así también el acercarse a la palabra, decía Andrés, que es difícil, muchos no entienden, sin embargo, eso tendrá su efecto. Bueno, de hecho que aparecía, nos dice que hay, de entre las varias maneras de acercarse a la Escritura, hay una que es privilegiada y es la lectura orante o lección divina. Esa es la lección divina que ya para nuestra gente, así en forma sencilla, ¿verdad? Bueno, en forma sencilla, yo considero la lección divina como algo sofisticado ya para un cristiano, un cristiano así que común, que no tiene mucha formación religiosa, le es difícil. Pero podemos explicar de manera sencilla que la lección divina es primero leer con mucha atención, concentración, si es posible leer 2 veces un texto, tratar de meterse en el texto. Una de las maneras muy sencilla y práctica de meterse en el texto es ponerse en el lugar de los personajes. Algunas veces ponerse en el lugar, por ejemplo, Jesús, alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Ponerse en ese que dijo, o el rico que dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces ponerse en el lugar de eso, algunas veces inclusive ponerse en el lugar de Jesús, que tiene la iniciativa de decirle a Zaqueo, baja pronto, hoy debo alojarme en tu casa, tuvo la iniciativa. Entonces es una manera de meterse en el texto y uno parece que saborea mejor lo que está leyendo, y después meditar esa palabra, meditar y después llevar a la oración. El orar con la palabra es la mejor oración que uno puede hacer. Yo suelo decir a la gente que se acostumbra a rezar, que rezar es recitar y hay que hacer. Padre nuestro, creo en Dios Padre, uno recita lo que ya aprendió de memoria, pero el orar es conversar. Es decir, yo hablo, pero después yo me callo y me habla la palabra. Entonces ahí ya hay una conversación, porque en una conversación ida y vuelta. Tú me hablas, yo te escucho, yo hablo, tú me escuchas. Esa es una conversación. Y entonces la lección divina busca eso, que haya una conversación entre Dios y el que está haciendo la lección divina, el que está teniendo contacto con la palabra. ¿Haya pictado, Pepe, o hay una acción que hay que hacer? Sí, por supuesto. Después está la contemplación y al final, ¿qué me pide, a qué me mueve esta palabra de Dios? Y eso llevará a la acción. Porque fe sin acción, dice Pedro, en la carta de Pedro, es una fe muerta. Está muerta la fe si no hay obras. Podemos decir entonces, Padre, que estas orientaciones que fueron lanzadas por la animación bíblica también va ayudando para que esta metodología sea también accesible para la familia y sobre todo los jóvenes que están tan metidos en tecnología, en otras cosas, ¿verdad? Entonces sea accesible también para ellos el acercarse a la palabra de Dios. Así mismo, Andresa, e inclusive mencionas los jóvenes. También ahora veo que se usan mucho los medios de comunicación porque los jóvenes están mucho tiempo ahí con la pantallita, y entonces usar también esa pantalla pequeña para que los jóvenes reciban ahí la palabra de Dios y puedan meditarla. Es muy bueno también que la lección divina no se puede hacer sin silencio, y eso se refiere a un silencio exterior como también silencio interior, y el joven inclusive con su celular puede leer la palabra de Dios en su pieza y tratar de meterse, y la animación bíblica por lo menos posibilita un acercamiento a la palabra de Dios y esperamos que tenga sus frutos. Muy bien, y para cerrar un poco nuestro diálogo tan fructífero, ¿verdad? ¿Qué mensaje de esperanza y motivación le dejaría a nuestra audiencia en este mes de la Biblia? Bueno, y lo que yo dejo como
como un consejo, un pedido, es acercarse precisamente a la palabra. Y que Pero no- donde ayer cogen poema, me bueno, quizás el día de mi ordenación sacerdotal, bueno, puse por mi tarjeta una frase que yo escribí en el 2001, un año antes de mi ordenación, y dice así: gracias, Señor, por este momento en el que tú estás a mi lado, haciéndome saber que me has dado la vida, la alegría, la vocación. Señor, por eso yo siempre te alabo. Qué lindo. Hay también un congreso el 27 y 28 de septiembre en la diócesis de Ciudad del Este. Están invitados todas las personas que quieran participar, diácono. Así es. Y bueno, agradeciendo al país, Andresa, también a toda nuestra audiencia, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.